Eliana, voy a iniciar con la grabación. Gastón, María Belén. Bueno, en esta primera parte, chicos, vamos a ver un poquito el cronograma, porque como ya nos estamos acercando a la última parte del curso, como para que ya se puedan ir organizando. A ver. Denme unos segunditos, voy a iniciar la otra sesión, así lo puedo ver. Bien, ahora sí. Bueno, este es el cronograma con el que nos venimos manejando. Y en el día de hoy lo que vamos a estar viendo, que estamos al viernes 22 de octubre, vamos a trabajar con el equipo de destilación. O sea, vamos a ver transferencia de masa en los diferentes problemas. Entonces, tenemos acá destilación, ¿sí? Y luego, el día miércoles, estaríamos hablando de el miércoles 27 de octubre, ¿sí? Vamos a trabajar con lo que viene a ser extracción líquido-líquido. El horario, ¿sí? Eso no estaba allí especificado. Vamos a encontrarnos desde las 9:15 de la mañana o sea, aquí, un segundito, ahí, acá les coloco el horario, desde las 9:15 hasta las 11:15. Entonces ese día vamos a tener la clase práctica en ese horario. Y luego ya el viernes 29 de octubre tenemos el último trabajo práctico, que es de absorción, las columnas de absorción, que va al cuestionario, ¿sí? Al cuestionario número 3. El cuestionario número 3 tiene fecha de realización el 5 de noviembre. Y es el último cuestionario. A partir de allí, ¿sí? El 10 de noviembre, que tenemos como el día miércoles, yo les estuve indicando de que ya vayan viendo el tema de los integrantes del grupo. Ese día, el día miércoles 10 de noviembre, voy a estar publicando para que ustedes coloquen quiénes serían, digamos, los integrantes de cada uno de los grupos.
esta fecha, ¿sí? El 10 de noviembre. Entonces, como esto no estaba especificado explícitamente en el cronograma, entonces ese viernes 10 de noviembre vamos a ver el tema de los grupos, que tienen que ser 5 integrantes. Y ese día, miércoles 10 de noviembre, también les voy a estar pasando qué trabajos prácticos va a presentar cada uno de los grupos, ¿sí? Recuerden que tienen que ser en MATCAD. Va a ser entre 1 o 2 trabajos prácticos para cada uno de los grupos. Y la fecha de entrega, ¿sí? Lo vamos a realizar luego de que ustedes hagan la evaluación integral, ¿sí? Luego de la evaluación integral, que sería el miércoles, si bien aquí está el recuperatorio, ¿sí? Para los que lleguen a ir al recuperatorio, será una semana después, pero la idea es que lo presenten esta entrega va a ser el 24 de noviembre. La entrega de los trabajos prácticos. Luego, me cortó la otra sesión. Luego, el día 12 de noviembre, ¿sí? Que sería anterior, estaríamos por acá este viernes, si ustedes lo ven acá. Ese viernes 12 de noviembre va a ingresar la ingeniera Romina para indicarnos la modalidad de la evaluación integral, cuál va a ser el contenido, qué es lo que van a tener que presentar, cuándo se les va a enviar, ¿sí? La actividad y cuándo tiene fecha de entrega. De hecho, está colocado acá como miércoles 17 de noviembre y viernes 19 de noviembre. Va a estar en esa fecha, pero el 12 de noviembre, allí nos va a especificar la ingeniera Romina claramente en qué momento se les va a entregar y cuál va a ser el horario también y fecha específica en que ustedes tengan que entregar la actividad. La idea de la actividad, que es una evaluación integral, como dice allí, es que ustedes a partir de los diferentes trabajos prácticos, ¿sí? Que se llevaron a cabo, incluido humidificación y secado, si bien no van a los cuestionarios, humidificación y secado sí ingresan para la actividad integradora. Puedan desarrollar una actividad donde se va a insertar diferentes equipos y esos equipos van a estar conectados por todo un sistema de flujo de fluido. Es un trabajo que lo van a poder realizar, yo les diría, si están organizados. Más bien se trata de que ustedes se organicen, ¿sí? Para que puedan realizar la actividad desde el planteo del problema, el uso del MATCAD, ¿sí? La presentación, porque luego, digamos, vienen realizando ustedes los trabajos prácticos, realizando los cuestionarios, no debería ser más que una buena organización de cada uno de los grupos para poder llevar a cabo, digamos, la actividad. Es por eso que yo les doy para presentación de los trabajos prácticos, luego que hagan la presentación de la actividad, o sea, el 24 de noviembre. Si hay algunos grupos que se van al recuperatorio, ¿sí? Bueno, estarán enviando el trabajo práctico luego o lo veremos, ¿sí? Pero la idea es que ustedes
puedan aprobar la actividad en la primera instancia. Entonces, hasta allí estaríamos. No sé si tienen alguna duda, consultas. Sí, la actividad es integral, es grupal. Es por eso que les solicito que ya a partir del 10, que es cuando yo les voy a indicar que carguen quiénes van a ser los integrantes de cada grupo, ¿sí? Luego van a ser esos mismos integrantes para la evaluación integral. ¿No hay más consultas, chicos? ¿Te referís a la actividad, Eliana, de cada uno de los grupos? Sí, se designa a cada uno de los grupos una actividad para que la puedan resolver, para que la puedan plantear y para que la puedan exponer. Igual, más detalle vamos a tener el viernes 12 de noviembre, pero bueno, en general, digamos, sería eso. Bien, Eliana. Bueno, chicos, cualquier cosa lo pueden consultar también en las salas, pero bueno, esto queda grabado, así que para los que no están, les avisan para que tengan en cuenta las fechas. Hay algunas fechas que no estaban totalmente explicitadas en el cronograma y que ahora ya se las estoy dando. Igual, de todas maneras, el próximo viernes, seguramente cuando ya nos acerquemos más a la fecha del cuestionario, ya les voy a estar indicando también el tema de la fecha de los grupos. Bueno, entonces ahora continuamos con el trabajo práctico de hoy de destilación. Iniciamos con la actividad. Yo la oculté por el hecho de que ya iba a comenzar a las 6:05. Así que bueno, ahora le doy inicio. Son 8 minutos de la actividad para los que quieran realizarla. Y luego vamos a las salas. ¿Sí? En la sala eligen allí, seleccionan de los problemas que se encuentran en el trabajo práctico, cuál problema va a resolver el grupo, ¿no? Si algún problema en la introducción práctica o cualquier otro que está en el trabajo práctico. A ver si recuerdo, allí tenemos el grupo 1, que era Gastón. Teníamos el grupo 2, estaba Teresita, o bueno, no sé qué número sentarían, pero ahora va a ser ese. Y el grupo número 3, que estaba con Leonel. Lo que sí les pido es que el problema que planteen, lo planteen en MATCAD, y cuando pase me puedan presentar en MATCAD y cómo lo están planteando, las consultas del mismo. Así podemos aprovechar ese tiempo
que estamos allí en las salas. Ahora coloco el tiempo para que inicie la actividad. Son 18:21. Vamos a poner 18:23. Sería y 31. Son 8 minutos. Así la podrían ver, chicos. ¿Qué problema Ahí estamos viendo decidieron? el problema 5, Sí, el 4 y el 5. Primero arrancamos con el 5. ¿Tenemos duda? bien. El ¿Por 5 qué con la eligieron el 5? Murphy hicimos el 75%. No, elegimos el 5 porque rompe un poco el esquema, porque el 1, 2 y el 3 y el 4 se resuelven de manera. ¿Me escucha ahí, profe? Sí. Le elegimos el 5 porque el 1, el 2, el 3 y el 4 más o menos es como que es básicamente similares, y el 5 es como que te pedía otro método y te pedían plato, así que por eso elegimos el 5. Bien. Y recuerden allí que de hecho estaba viendo ahí las respuestas que colocaron en las actividades, ¿sí? Y de hecho en general, en todos los cursos, hay un tema con respecto a las etapas y a los platos que no se logra que lo terminen de entender. Sí, de hecho, ahora tenemos más videos para que ustedes lo puedan ver, visualizar, pero aún así la diferencia entre etapa y plato, ¿sí? No todos la logran definir, ¿sí? Algo principal que tienen que saber, ¿sí? Es que cuando nosotros hacemos el método de McKay-Till, ¿sí? Y hablamos de una columna de destilación, ¿sí? En general, siempre se va a presentar esa columna con un condensador total y un hervidor parcial, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a analizar el método de McKay-Till, incorporamos, ¿sí?, en nuestro método de McKay-Till tanto el condensador total como el hervidor parcial. Además, ¿sí?, de la columna en sí. Entonces, en nuestro método incluimos la columna de destilación, incluimos el condensador y el hervidor. A veces directamente se omite y se dice la columna de destilación y se sobreentiende que tiene un condensador y tiene un hervidor parcial. Eso es en general. Van a ver en algunos casos, de hecho, que solamente se tiene, por ejemplo, una columna con un solo, que vendría a ser un solo condensador o un hervidor. Pero esos son los casos menos, digamos. En la mayoría, o sea, siempre va a tener el condensador y el hervidor. Entonces, cuando hacemos referencia a las etapas, ¿sí?, las etapas incluyen todo, la columna, el condensador y el hervidor, ¿sí? ¿Qué sucede? Que cuando trabajamos con un condensador total, ¿sí?, ese condensador no ocupa una etapa. Sí lo hace el hervidor parcial porque es
un equipo que está en equilibrio allí adentro, tenemos un equilibrio líquido-vapor. Entonces, se lleva una etapa. O sea que, si nosotros determinamos del total de etapas, y con el método de McKay-Thiel, por ejemplo, 10 etapas, ¿sí? Y sé que tengo un condensador total y un hervidor parcial, ¿bien? Sé que el hervidor parcial se lleva una etapa, por lo tanto, la columna va a tener 9 etapas. Y la una etapa corresponde al hervidor parcial. Entonces, en total, tenemos 10 etapas. Ahora, esas etapas en la columna propiamente dicha es un plato, digamos, porque ustedes, si ven los videos, ¿sí? En la columna es un plato. Entonces, tendré 9 platos, ¿sí? En la columna propiamente dicha. Eso es por un lado, ¿sí? Luego hablamos de eficiencia. Tenemos la eficiencia total o, en este caso, la eficiencia de Murphy con la que ustedes están trabajando en el problema 5, que decidieron resolverlo. Sí, profe. Bien. Entonces, esto es válido, esto no, lo que hicimos, platos reales, la etapa ideal -1, justamente por eso que acaba de explicar que una se la lleva el hervidor parcial. Ahí lo agrando porque no veo nada. Claro. Los platos, ¿sí? Exactamente. Claro. Los platos reales, a ver, hablamos de real cuando ya le estamos aplicando una eficiencia, ya sea la total o la de Murphy, ¿sí? Porque podemos estar hablando de los mismos platos, pero platos ideales, o sea, por eso le decía, cuando hacemos hasta McKay-Thiel sin aplicar ningún rendimiento o eficiencia, puedo decir etapa ideal o puedo decir plato ideal que tiene la columna propiamente dicha, ¿sí? Puedo decirle etapa o le puedo decir plato, ¿sí? Cuando yo ya le aplico alguna eficiencia, ahí sí estoy hablando de platos reales. O sea que si yo ya apliqué el método de Murphy, ¿sí? Apliqué una eficiencia, entonces allí sí estoy hablando o ya sea de platos reales o de etapas reales. ¿Me explico? You are now unmuted. Ah, no, a ver, etapa ideal entonces. Si no, por eso les decía, si usted no aplica una eficiencia y hacen el método de McKay-Thiel, ¿sí? Van a tener etapas ideales. ¿Bien? O platos ideales para la columna propiamente dicha. Ahora, si aplican la eficiencia, allí sí ya van a tener lo que viene a ser los platos reales, o sea, le van a incorporar lo real, digamos, porque allí ya están teniendo la eficiencia. Ustedes lo van a encontrar sin eficiencia o rendimiento, Clarito, o sea, profe. como ideal o plato ideal. Clarito, profe. Por ejemplo, Entonces ustedes... acá le tendría que haber puesto etapas reales. No, profe, esto es etapas reales. Lo que yo saqué no son ideales. Ustedes si ya aplicaron el método de Murphy y sacan las etapas, ¿sí? Son etapas reales. Sacaron, a Perfecto, ver, porque una de mis dudas, profe, bueno, justo eso resuelve una de mis dudas, que era que, pero si saqué las ideales, ¿cómo puede ser? No me sonaba que platos reales sea etapas ideales -1, entonces no me daban el grado de eficiencia ni nada, y esa era una de mis dudas, pero ahora con esto ya me resuelve eso. Claro, cuando ya aplicas a eficiencia, en este caso de Murphy, vos ya sabés, en este caso, muéstrame el gráfico, por favor. Así lo veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,5, no sé, a ver si
8,6. Allí yo ya tengo etapas reales, porque yo le apliqué el método de Murphy, ¿sí? Etapas reales, o sea, ya le incorporé el método de Murphy, la eficiencia de Murphy, o sea, son reales, 8,5. De las cuales, una etapa real se la tiene que llevar el hervidor, ¿sí? Entonces me queda 7,5 platos reales propiamente dicha de la columna, ¿sí? Y el otro corresponde al hervidor parcial. Bien, bien, profe. Ahí lo redondeamos para arriba, 7,6, me quedó a mí 8 platos reales. Bien, pero yo lo que les quiero aclarar ahí es 7, claro, 8 platos reales más, recuerden colocarle el hervidor parcial. Ah, eso también se coloca como respuesta más el hervidor parcial, Claro, no se lo deja más el hervidor parcial, sí. Ah, bien. Si por ejemplo ustedes, Perfecto, lo que acabamos de ver no serían eficiencia, no hubieran aplicado eficiencia, sacaron 8,5, ¿sí? Así como les hace la pregunta en el problema 1, les dice directamente, dígame el número de etapas ideal. Entonces ustedes agarran, cuentan las etapas y son 8,5 y la respuesta son 8,5 etapas ideales, ¿sí? Listo, esa puede ser la respuesta. ¿Bien? De las cuales puedo responderlo de esa manera, o puedo responder, tiene 7,5 etapas ideales más un hervidor parcial. Cualquiera de las dos estaría bien, digamos. En este caso, que ya pasaron con eficiencia y es real, ¿sí? Allí serían 7,5 platos reales más un hervidor parcial. Ah, bien, clarísimo, profe. Y eso ténganlo en cuenta. Otro tema. Sí. Sí, otro tema que por ahí estamos viendo en los ejercicios acá con los chicos, el tema de la pendiente. Sí. La pendiente en saturación es inclinada al infinito. Sí. Porque yo había primero sacado este ejercicio, el número 4, por ejemplo, punto de rocío, Sí. que lo tengo acá. Sí. Bueno, yo lo había sacado con la pendiente de una desaturación. No, Me dio sí. totalmente distinta etapa, distinto todo. Y después lo saqué con la pendiente horizontal, que Sí. es como se debería sacar este ejercicio, ¿no? Si te dice punto de rocío. Claro. Allí hay diferentes sinónimos. Por ejemplo, ustedes en el problema número 1 les dice, se encuentra en su punto de burbuja. ¿Sí? Eso significa que está por hervir. ¿Sí? Entonces, ese punto de burbuja es lo mismo que decir, aquí tienen también Saturado. líquido saturado, ¿sí? También es un sinónimo, ¿sí? Y en el otro van a encontrar, ¿sí? Que se encuentra en su punto rocío. Esos son los dos extremos, ¿sí? Pero ustedes van a ver que entre esos dos extremos tienen la mezcla, digamos, la alimentación puede ingresar líquido-vapor, ¿sí? Es una mezcla de líquido-vapor. Y eso va a depender, ¿sí? Del sistema con el que esté trabajando. De hecho, en el problema, creo que en el problema número, no recuerdo si en el problema 3, a ver, o el 2, que les da, ahí está, en el problema número 3 le dice parcialmente vaporizado. O sea que allí tienen un ingreso líquido-vapor, o sea que no tiene ni líquido saturado, ¿sí? Ni en su punto de rocío. O sea, ninguno de los dos casos. Tienen un caso intermedio entre esos dos puntos, que está parcialmente vaporizado. Y se alimenta la columna, tanto... Y acá les da esa pendiente. Ah, por eso nos da la pendiente -3, ¿no?
exactamente le das la pendiente -3. Entonces ustedes tienen que posicionar esa pendiente Sí. -3 teniendo en cuenta la escala, ¿sí? Tengan en cuenta la escala que está tanto en la composición en la parte del líquido como la del vapor. Si tienen la misma escala, pueden encontrar los cuadros y hacer 1 a 1. Si no, hay algunos gráficos que creo que sí están 1 a 1 y otros que no. Entonces tienen que tener en cuenta eso. Ah, bien. Y el tema de la presión, profe, no tiene ninguna incidencia con los ejercicios, ¿no? Tiene importancia en lo que vienen a ser las gráficas de equilibrio. En este caso, nosotros no estamos realizando las gráficas, ¿sí? Pero cada una de las gráficas de equilibrio líquido-vapor depende de la presión total del sistema. En general, si ustedes ven, todas las columnas están a presión de 1 atmósfera, pero pueden estar a otras presiones, pero para eso nosotros tenemos que tener el gráfico de equilibrio-vapor a esa presión. O sea, no podemos trabajar con un gráfico de equilibrio líquido-vapor que tenga otra presión que no sea la que estamos trabajando. Si no, tenemos que ir a buscar datos y hacer de nuevo el diagrama de equilibrio líquido-vapor. ¿Se entiende allí, Leonel? Sí, profe. Allí Darío me consultaba. Sí, todos van a estar a 1 atmósfera entonces. Sí, o quedó ya claro, Darío, no sé a qué se refería. Bien, allí les indicaba que por ahí les voy a diferenciar, nosotros tenemos cuestiones ideales y reales, ¿sí? Reales cuando le aplican la eficiencia o el rendimiento al equipo, ¿sí? Entonces, nosotros si no le aplicamos la eficiencia o el rendimiento va a ser ideal, y si le aplicamos va a ser real. Eso primero diferenciar. Y luego, ¿sí? Cuando aplicamos el método de McKay-Till o el método de Ponchon-Savary, que nosotros no lo vemos, ¿sí? Lo que nosotros determinamos es lo ideal, ¿sí? Lo ideal. Eso ideal, ¿sí? Es lo que nosotros le denominamos etapas como general, ¿sí? ¿Por qué? Porque las columnas en general, ¿sí? Tienen su condensador total y su hervidor parcial en general. Entonces, todo eso va a ser nuestro sistema, nosotros, nuestro equipo de destilación. ¿Bien? Entonces, cuando se dice, bueno, evalúe este equipo de destilación para determinar el número de etapas ideales, ¿sí? Que voy a necesitar para que el producto me salga con esta composición, ¿sí? Entonces yo lo que hago es aplicar el método McKay-Till y saco las etapas ideales, ¿sí? Y saco que con el método obtengo 10 etapas, ¿sí? Hago el conteo y llego a 10 escalones. Entonces digo, para llegar a este producto con esta concentración necesito 10 etapas en mi equipo de destilación. Y mi equipo de destilación está formado por una columna propiamente dicha, un condensador total y un hervidor parcial. Entonces, de esas 10 etapas ideales, ¿sí? Yo puedo decir, tiene 10 etapas ideales mi equipo de destilación. O puedo decir, tiene 9 etapas ideales más un hervidor parcial. ¿Bien? El hervidor parcial se lleva una etapa, porque allí hay un equilibrio líquido-vapor. En el caso del condensador, no, porque el condensador es total. Entonces yo puedo responder de esas dos maneras. Tiene 10 etapas,
totales, o tiene 9 etapas ideales, 10 etapas ideales o 9 etapas ideales más un hervidor parcial. También lo pueden encontrar que puedo decir, tiene 9 platos ideales más un hervidor parcial. Lo puedo también nombrar porque la columna tiene en sí platos. ¿Sí? Son los platos de la columna. Entonces puedo decir 9 platos ideales más un hervidor parcial. Ahora sí, cuando yo le aplico eficiencia, ¿sí? Así ya tenemos que hablar de reales, ya sean que yo los nombre como etapas o como platos. Eso lo van a encontrar así en diferentes bibliografías. Entonces, si yo aplico el método de Murphy, que yo ya aplico allí la eficiencia, ya estoy determinando reales, etapas reales, de las cuales puedo decir, bueno, son 10 etapas reales, o puedo decir, tengo 9 platos reales más un hervidor parcial. Profe, relacionándolo ahí con el parcial, cuando nos tome, ¿usted nos va a tomar un método en específico? Porque por ahí es más fácil hacer todo en ideal y, bueno, después aplicar la eficiencia al final, digamos. Sí, Gráficamente, digo, ¿no? Los platos ideales, o sea, ¿por qué? Porque nosotros, el método en sí consiste en determinar las etapas, el método McCarthy. Luego le aplicamos las eficiencias o los rendimientos. Pero, por ejemplo, si yo les digo, bueno, ¿cuántos platos o cuántas etapas tiene mi equipo de destilación si la eficiencia total es del 50%, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, si yo en el método de McCarthy, ¿sí? Con las composiciones que necesito resolver, me dio que tengo 10 etapas ideales, ¿sí? Entonces, con la eficiencia total tendré 20 etapas reales. Entonces, si la pregunta es ¿cuántas etapas? Sí, va a tener mi equipo de destilación. Cuando tenga una eficiencia del 50%, la respuesta será 20 etapas reales. O puede estar expresado como 19 platos reales más un hervidor parcial, por ejemplo. Allí, Agustín. Eso que dijo, profe, sería la consigna C del punto 4 que le pide las reales y con eficiencia. A mí me había salido 17, profe, ¿puede ser? No recuerdo, pero si sale 17 con el método y le aplico 50 serán 34, sí. Pero me parece mucho. No, con el método sale 8, 8,6. Bien, sí. Con el porcentaje se va a 17. Ya. Claro, veis, le 8 ideales y con el porcentaje el número de real. etapas reales. Y el número de etapas reales, le dice. Entonces ustedes ponen las 17 etapas reales. Y si quieren responder, porque este problema le dice que tiene un condensador total y un hervidor parcial, entonces responden que tienen 16, ¿sí? Platos reales y un hervidor parcial. Allí Agustín, Leonel, Darío. Entonces ya quedó claro. Sí, profe. Está claro. Bueno. Claro. Yo tenía la última, no
duda o quisiera que verifique que que me resuelva una duda del método de gradiente de Murphy. Sí. Cuando es vapor y cuando es líquido, Sí. la curva se saca distinto, ¿no? Pero varía muy poco igual. El 75% con las líneas verticales una y con las horizontales otra, ¿es así? Sí, sí. Cuando a ustedes les dice en la fase gaseosa, entonces tienen que hacer en forma vertical. Si es la fase líquida, entonces lo tienen que hacer de manera horizontal. Entre la curva de operación, la curva de operación y la curva de equilibrio. Bien, profe. Sí, con eso ya estoy. No sé si mi compañero tiene más dudas. Bien. El resto, chicos. Bien, no dice Guillermo. Bien. Otra cuestión, sí, porque nosotros llegamos acá al trabajo práctico, a determinación de las etapas ideales o etapas reales y con las eficiencias. Y eso es lo que nos va a ayudar, ¿sí? Que es lo importante, digamos, para determinar finalmente la altura de la columna, ¿sí? Nosotros para determinar la altura de la columna primero necesitamos determinar si estos platos ideales o platos reales o etapas ideales o etapas reales, porque son los que van a formar parte de la columna de destilación. Entonces, cuando se aplique algún factor, ¿sí? Para el cálculo siempre va a tener que tener en cuenta estos platos reales o platos ideales. En allí, Marco Santiago también. Bueno. Profe, Sí. usted esto nos está anticipando para el práctico que viene que sacamos altura o No, la altura, no, acá no hay altura de columna. No llegamos hasta eso, pero seguramente lo han visto en lo que vienen a ser las clases teóricas, porque allí sí les menciona el ingeniero acerca de que hay factores, digamos, que se utilizan. Eso depende mucho del tipo de sistemas con el que se esté trabajando. No sé si en la parte del libro está colocado allí, la verdad es que no lo vi, pero si ustedes pueden revisarlo para ver si hay algún tipo de factor allí para el cálculo, digamos, una vez obtenido el número de etapas reales o ideales. Para la determinación de la altura de la columna. Bien. Entonces, chicos, cualquier cosa me mandan un mensaje, o sea, al general. Yo voy a ir por los otros grupos y luego vamos a ver algunos de los puntos, creo que 10 de los puntos de la actividad, que son los 10 que seleccioné, que la mayoría, digamos, los contestó no bien. Y son importantes para que lo puedan resolver los problemas y además para que tengan los conceptos, digamos,
del proceso de destilación. Ahí los veo, chicos. Bueno, profe. Gracias, Leonel, Gracias, Santiago, profe. Guillermo. Perdón, no sé si está hace mucho. Justo salí porque mi perrito se escapó. Ah, bien, Teresita. Sí, estoy acá con los chicos, a ver si tienen alguna consulta o qué problema encarar. Que acá me dice Matías el problema 3. Problema 3. Sí, no sé si Mati querés presentar. Hola, profe. Ahí está, no estaba con el audio conectado. Bien, Matías. A ver, ahí comparto lo que estaba tratando de hacer ese problema. No sé si se ve el MATLAB. Bien. Sí, ahora ya se lo ve. Mi primera pregunta era sobre la pendiente esta de la recta I, Sí, que decía -3, la notaba sí. pendiente -3. Sí, bueno, simplemente la sacamos así, moviéndonos 3 unidades para abajo y 1 para la derecha, y la trazamos desde acá. Claro, desde el punto de intersección, pero tengan en cuenta que si está en la misma escala, tanto en el eje X como en el eje Y va a ser así como vos lo mencionás. Pero si no tienen la misma escala, entonces van a tener que contabilizar la escala. Ah, bien, ¿Tenés? en este caso que tiene la misma. Creo que sí, porque tienen 10 en unidades cada 0,1, ¿que no? Sí. A ver. Bien, entonces en este caso no van a tener. Pero hay algunos gráficos que no tienen la misma escala X e Y, entonces allí Iba a ser tienen diferente. que tenerlo en cuenta. Bien. Profe, a partir de esta recta, Sí, saqué acá la ordenada al origen, y con eso sacaba el R mínimo sí. La relación de y reflujo mínima. la relación de reflujo mínimo, y el de operación a partir de la relación que me da el problema. Exactamente, sí. Y me da la ordenada al origen con esa relación de operación que saqué, 0,4. Sí. Y con eso me fui acá al otro gráfico y... Aquí no me acuerdo ni qué hice. Sí, ahí marcaste la ordenada, esa es la ordenada de la recta de De operación. enriquecimiento. Claro, de Sí, operación de enriquecimiento. de operación de enriquecimiento. Después con la intersección entre la recta de I y la de la ordenada de operación, la línea de operación en la zona de enriquecimiento, Sí. marcamos un punto y el otro punto en X a W, que es La composición del residuo que intersecta allí con la curva de 45, la recta de 45. y ahí Bien, sacamos profe, la otra ahí... línea de operación. Exactamente. Allí ya definen los 2 puntos, diríamos, para la recta de operación en la zona de agotamiento. Y profe, ahí yo cuento los escalones, y el último, como es una fracción de una etapa, ¿no lo cuento o se anota que...? No, ¿Cómo lo cuento? se hace la fracción, por ejemplo, en esa horizontal, en la horizontal Hola, ¿pudieron obtener se el completaría número la etapa, no sé cuántos centímetros de tenés etapas allí en ideales, creo que era, horizontal ¿no? verde, que sería Número la teórico parte de del etapas ideales. escalón horizontal. Son 2 Yo todavía centímetros. recién voy en el... Desde, Y para el mínimo hice otra gráfica, pero que colisionen los escalones con la curva de 45. Así entendí el video. claro, exactamente. Cuando, digamos, las rectas de operación lo que hacen es rebatirse de tal manera de chocar con la curva de 45.
Entonces, finalmente el recta de operaciones como que estaría trabajando en la curva de 45 grados. Bien. Y acá, bueno, la Porque última también allí, sería un... sí, allí, por ejemplo, sería como casi 2,9 etapas. Aproximado, no sé. Bien. Bien. Bueno, allí yo por ahí les quería comentar, por ejemplo, allí cuando pusiste la respuesta, Sí, allí pusiste, bueno, el número de etapas ideales son 6,4, por ejemplo, ¿sí? Con esa sí. fracción, 6,4 etapas ideales, ¿sí? Como este equipo de destilación tiene un condensador total y un hervidor parcial, ¿sí? O sea, nuestro equipo de destilación completo es la columna en sí, el condensador total y el hervidor parcial, ¿sí? Entonces, puedo responder de esa manera, o también puedo responder y decir, tiene 5,4 etapas ideales más un hervidor parcial, ¿sí? Porque una de las etapas se lo llevó el hervidor parcial, porque así está el equilibrio líquido-vapor. En el caso del condensador total, no, porque no hay equilibrio líquido-vapor allí. Ah, bien. O sea, puedo esas dos respuestas. ¿Por qué? Porque ustedes cuando hacen el método de McKay-Thiel, fíjense que colocan las composiciones tanto de la alimentación como la que sale del condensador, ¿sí? Que sería mi destilado, y la del residuo, que sale de mi hervidor parcial. Ah, tienes razón. Sí. Contempla todo, ¿sí? Entonces, yo digo, bueno, tiene 6,4 etapas ideales, y todo mi equipo de destilación que está incluido la columna, el condensador y el hervidor. ¿Bien? Ahora, yo sé que el condensador no me quita una etapa de mi total de etapas. Sí, el hervidor parcial porque está en equilibrio líquido-vapor. Entonces, la otra respuesta es decir, bueno, tiene 6,4 etapas ideales más un hervidor parcial. También van a encontrar que en diferentes bibliografías, esto es en general, ¿no? En diferentes bibliografías también van a encontrar que pueden también responder como que tiene 5,4 platos ideales más un hervidor parcial. Porque ya se refiere, porque la columna en sí tiene platos, entonces digo, bueno, tiene 5,4 platos ideales más su hervidor parcial. Bien, profe. Y en el último caso también sería lo mismo, ¿no? Porque estoy considerando hasta el residuo. Sí, exactamente, sí. Es lo mismo, nada más que allí lo que se está realizando es disminuir esa cantidad de etapas, pero Claro. corresponde a todo, a todo el equipo. Entonces, por ahí, allí cuando vayan a estudiar, ¿sí? el tema, ¿sí? Y les consulten, ustedes tengan en claro qué se refiere, ¿sí? Pueden dar cualquiera de esas respuestas, Ah, bien. porque si no, es como que queda que solamente está analizando la columna y en realidad cuando hacen método McKay-Thiel incluye el hervidor parcial únicamente. Obviamente que si tendríamos un condensador parcial también se robaría una etapa, pero en este caso no, generalmente las columnas de destilaciones tienen condensadores totales y hervidores parciales. Bien, profe. Ok, continuamos. Allí Jesús, Magalí, ¿tienen alguna consulta? Profe, ¿podría volver a explicar lo del hervidor? No me quedó muy claro. Bien, Teresita. Bien, les decía allí que cuando hablamos de que yo necesito
obtener un producto con tal composición, ¿sí? que es un 0,90 en fracción de etanol, por ejemplo, 0,95 en fracción de etanol, ¿sí? A partir de una solución que tiene menor composición, ¿sí? Yo voy a usar un equipo de destilación. Cuando se menciona un equipo de destilación, ¿sí? Está refiriendo a que vamos a necesitar una columna de destilación, ¿sí? Y esa columna en general tiene un condensador total y tiene un hervidor parcial, porque yo necesito que retorne vapor a la columna propiamente dicha. Entonces, tengo un hervidor parcial, entonces el líquido que ingresa a ese hervidor, ¿sí? Parte vuelve como vapor y parte lo saca como líquido residual. Y voy a necesitar de ese otro equipo. Yo cuando digo, bueno, voy a hacer la destilación en un equipo de destilación, en general, por ahí van a ver en la bibliografía, ¿sí? Que ya está diciendo implícitamente que tiene la columna propiamente dicha, el condensador total y el hervidor parcial. ¿Bien? Entonces, cuando luego vamos a aplicar método McKay-Thiele, aplicamos método McKay-Thiele a todo el equipo de destilación. Y todo ese equipo de destilación está conformado por la columna de destilación más el condensador total y el hervidor parcial. Fíjense, de hecho, que ustedes cuando colocan en el gráfico de equilibrio líquido-vapor, colocan la alimentación, es tanto, y van y colocan la posición de la alimentación. Y por otro lado, colocan la composición, ¿sí? Que tiene a la salida el equipo de el hervidor, ¿sí? Tanto en el residuo y a su vez también colocan la composición que sale del condensador del destilado. ¿Sí? Hasta ese punto analizan en el método McKay-Thiele. Entonces, luego, bueno, hacen todo el método, dicen, bueno, le salió 10 etapas, ¿sí? Contaron, le salieron 10 escalones, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir cuando me salió esos 10 escalones? ¿Sí? Bueno, yo para llevar el etanol o obtener un producto con 0,9 necesito 10 etapas, ¿sí? Pero, ¿qué quiero decir con esas 10 etapas? Que, bueno, esas 10 etapas, ¿sí? Las voy a tener. 9 van a ser de la columna propiamente dicha y 1 del hervidor parcial. Entonces, 9 etapas ideales más un hervidor parcial. Al condensador no lo involucro porque es un condensador total, no hay equilibrio líquido-vapor. Entonces puedo responder, mi equipo de destilación tiene 10 etapas ideales, o puedo responder, tiene 9 etapas ideales más un hervidor parcial. ¿Se entiende allí, Teresita? Sí, profe. ¿Siempre se considera solamente una etapa para el hervidor? O sea, Sí. ¿puede ocurrir que sean más? Solamente uno. No, en general es uno, pero bueno, depende del tipo de diseño. Porque si se quiere utilizar dos por algún beneficio, digamos, se lo va a tener que contabilizar, pero en general los equipos de destilación lo van a ver con condensador total y hervidor parcial. Eso en general, como les digo, pero también van a ver, si en alguna bibliografía van a encontrar, ¿sí? Solamente que tenga el hervidor parcial, ¿sí? Pero son casos menos, digamos, y solo van a ver, de hecho creo que uno de los problemas que en algún momento se les dictó en alguno de los exámenes fue con un hervidor parcial únicamente. Pero esos son los menos, digamos. Entonces, cuando en sí hablamos de un equipo de destilación, de hecho, se lo deben haber presentado así, se lo debe haber presentado así el ingeniero, tiene un condensador total y un hervidor parcial. Y yo también les decía que van a encontrar en otras bibliografías también que la columna en sí tiene platos, ¿sí? Entonces puedo también nombrarlo como platos ideales, 9 platos ideales más un hervidor parcial. ¿Sí? Lo importante es que sepan, ¿sí? A qué se refiere esas 10 etapas. ¿Sí? Me estoy refiriendo a que va a ser 10 etapas, incluidas las columnas, más el hervidor parcial. ¿Sí? No descartarlo el hervidor parcial porque representa una etapa dentro de mi
de mi equipo de destilación. Profe, y en el ejercicio que era solamente del hervidor parcial, ahí se consideraba una sola etapa. Claro, nada más que en ese caso, por ejemplo, únicamente, o sea, tenían que contar las etapas, ¿sí? Y, por ejemplo, como les digo, si les daba 4, allí eran 3 etapas de la columna y una etapa del hervidor parcial. Bueno, profe, gracias. Bien, Teresita. Allí Eliana consulta, no, la cantidad de etapas depende, de alguna manera, sí, porque ¿qué sucede? Dependiendo de qué sustancia tengamos que separar, vamos a tener el diagrama de equilibrio líquido-vapor. O sea, si ustedes ven, acá nosotros representamos los problemas de etanol agua, benceno tolueno, y no recuerdo otro más. Sí, en los problemas estos de destilación. Y cada una de esas sustancias sí tiene su propio diagrama de equilibrio líquido-vapor. Entonces, va a depender también, además de las condiciones. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que en los problemas también tienen, las columnas están operando a una atmósfera de presión, pero pueden estar operando a otra presión, entonces yo necesito el diagrama de equilibrio líquido-vapor a esa presión. Entonces lo tengo que armar en función de datos que correspondan a el equilibrio líquido-vapor a 2 atmósferas. Bien, Eliana. Sí, lo importante es que cada vez que ustedes tengan algún sistema, pueden analizar qué sistema tengo, ¿sí? ¿Puedo aplicar o no esta gráfica? ¿Puedo aplicar o no este balance? O sea, porque en realidad acá los métodos, ¿sí? Son métodos aplicables, digamos, en determinadas condiciones. Entonces, si varían las condiciones, tengo que ver si lo puedo aplicar o no lo puedo aplicar. Siempre se van a presentar en realidad, creo que en sí, en los trabajos, uno dice, bueno, y lo acerco o no lo acerco a esto, lo aproximo o no lo aproximo a esto, o busco algún otro método que tenga más confiabilidad. Sí, nada más que acá lo que estamos haciendo es aplicarlo a procesos, ¿sí? A distintas operaciones. Pero es muy similar a lo que ustedes ven en las otras asignaturas. ¿Me escuchan allí, chicos? ¿Me escuchan? Porque acá me sale como que
Allí Jesús consulta algo del coeficiente amorfo. No sé si quieres colocar la consulta específica. Sí. Bueno, ahí creo que se me escucha. Estoy esperando que se me ponga en verde acá la señal. Sí, en cuanto al rendimiento, sí, de Murphy, pueden aplicarlo tanto en la fase vapor como en la fase líquida. Recuerden que en este caso, en el problema número 5, está en la fase vapor. Entonces, lo que van a tener que hacer es, al determinar las curvas o las rectas de operación, tanto en la zona de enriquecimiento y agotamiento para el proceso que estoy analizando, ¿sí? Y la curva de equilibrio, ¿sí? Hay una distancia. Si yo tomo un punto en la recta de operación, ¿sí? Y trazo una vertical hacia la curva de equilibrio, ¿sí? Tengo una determinada distancia. Esa distancia va a ser el 100%, entonces si el rendimiento Murphy me dice un 70%, voy a tomar el 70% de esa distancia en forma vertical y determinaré allí un punto. Y de esa manera, con los diferentes puntos de las rectas de operación. Y voy a ir formando de nuevo la nueva curva de equilibrio. Eso sí es en forma vertical, o sea, en la fase vapor. No sé si te referías a eso, Jesús. ¿Al método en sí o a qué parte del rendimiento Murphy? Sí, en la fase líquida lo hacemos en forma horizontal, o sea, en vez de ir en forma vertical hacia la curva de equilibrio, lo vamos a hacer en forma horizontal. Elijo un punto, cuanto mayor puntos tome yo en la curva de operación en la zona de enriquecimiento y agotamiento, mejor va a salir la curva de equilibrio nueva, digamos. Entonces, lo hago de forma horizontal, desde el punto que elija de la curva de operación hacia la curva de equilibrio. Bien, Jesús. Bueno, chicos, voy pasando al grupo 1 y luego vemos en la general, ahí yo marqué 10 puntos de los que se respondieron en general no bien, ¿sí? Y estaría bueno que lo puedan escuchar. Buenas noches, profe. Hola, María. Gastón. ¿Qué problema están resolviendo? ¿Decidieron enfocarse? El ejercicio 2. Ah, bien. Bueno, ahí pudimos obtener el punto A que nos pedía el caudal de destilado y de residuos. Bien. Con los balances de masa y componente. Bien. Sí, así es. Y después nos quedó duda en el punto B con el número teórico de etapas ideales. Sí. Teníamos dudas con el
valor de reflujo que nos dan de 2,5. Sí, ¿Y ese es el óptimo que ya podemos reemplazar aquí para obtener la ordenada? claro, sí, la relación de reflujo es tanto, ¿sí? O sea, ROP, la relación de operación es 2,5. Ah, o Y sea con que ese valor, empezamos directo. Sí, y de allí obtienen la ordenada de la recta de operación. con ese valor de ordenada me dio en total 11 etapas ideales. Sí, bien. Puede ser aproximadamente. Del problema 2 me decís, ¿no? Sí. A ver, yo te digo cuántos me dio a mí aproximadamente. ¿Cuántas te dio, disculpa, María Elena? 11. 11, sí, sí, aproximado. Sí, 11 etapas ideales del equipo en sí, del equipo de destilación. Allí recuerden, Gastón, Matías, María, Oscar, Santiago, ¿sí? Que todos responden, porque allí en el problema 2 les dice, bueno, dice, el número teórico o el número, sí, el número teórico de etapas ideales. Entonces, ustedes responden, son 11 etapas ideales, ¿sí? Pero tengan en cuenta que cuando ustedes hacen el análisis, ¿sí? del equipo de destilación, tienen tanto la columna como el condensador y el hervidor parcial. Y de hecho les nombra esos equipos en el problema. Entonces yo puedo responder que tiene 11 etapas ideales, o puedo responder que tiene 10 etapas ideales más un hervidor parcial. ¿Sí? El hervidor parcial, recuerden que se lleva una etapa de mis etapas totales, porque hay allí un equilibrio líquido-vapor. En cambio, en el condensador no. El condensador es total. Entonces puedo dar la respuesta de esas dos maneras. ¿Sí? Recuerden que cuando ustedes hacen McKay-Thiele, están analizando las composiciones tanto del destilado, que sale luego del condensador total, y del residuo, que sale luego del hervidor parcial. ¿Me explico allí, María Elena, Gastón? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, el tema de lo que dice la relación de reflujo, cuando diga de esa Sí, forma es porque está hablando del reflujo de de la operación. operacional. Claro, exactamente. Si no, te va a decir, bueno, de 1,5, la relación de operación es 1,5 de la relación mínima. Entonces primero hay que buscar el mínimo. Ah, bien. Sí, yo lo había interpretado como, como decía relación, yo pensé que era la relación de reflujo de operación sobre el reflujo mínimo era igual a 2,5. Pensé que era así. Lo había tomado primero así. Ah, bien. Sí, sí. Pero en realidad el reflujo es una relación. Ah, bien. Profe, y el último punto C, la etapa óptima de alimentación Sí. da en la etapa 6, ¿puede ser? A ver. Sí, recuerden que es la intersección entre la curva de enriquecimiento y la curva de agotamiento, ¿no? Entonces, en esa intersección ustedes tienen la alimentación, sí, da la C. Bien, profe, gracias. Profe, y una pregunta como para tener un control cuando hagamos los cálculos. Sí, Normalmente el caudal de alimentación es mayor al caudal de destilación o no siempre sucede eso. claro que en realidad, o sea, en la alimentación, o sea, el total que uno coloca, digamos. ¿Sí? Si el total es 100, no sé, moles por hora, 50 de destilado tendré y 50 de residuo, por ejemplo. No sé si te referís a eso.
sí, más o menos. Sí, O sea, se sí, era lo tiene, que me refería. de lo que ingresa, ¿sí? El destilado se tiene que llevar una parte y el residuo otra parte. Pero normalmente suele llevarse la mayor parte del residuo. En cantidades, Ah, no, en general no. En composiciones, sí, recordemos que en realidad nosotros sí analizamos composiciones, que es lo fundamental, eh, y en el destilado tenemos la mayor composición del componente que queremos separar y en el residuo la menor composición. Pero, por bien. ejemplo, a ver allí en el problema, ¿cuánto le dio el destilado? Por ejemplo, les dio 80, ¿cuánto les dio? 85, ¿sí? De una alimentación de 200. Fíjense que allí el residuo le dio 114, ¿sí? O sea, en este caso el residuo se lleva mayor proporción en caudal, ¿no? Que el destilado. Pero en composición es ínfimo, ¿sí? La composición del componente, porque el destilado se lleva la composición de lo que yo quiero separar, ¿sí? Hay algo importante allí, sí, que por ahí lo tengan en cuenta, que en este caso les da los caudales para calcular los caudales de destilado y residuo, ¿sí? Pero en los otros problemas no les da, hay el problema que no les da, porque en realidad para calcular el número de etapas no requieren del balance, sino requieren de las composiciones. De hecho, ustedes entran a los diagramas de equilibrio de líquido de vapor con las composiciones. No sé si se dieron cuenta de eso. Sí, sí, sí. Bien. Sí, el problema que mayor dato de concentración bien más brillo. Claro, fíjense que hay algunos problemas que le da la composición y con las composiciones ya puede ingresar, si tienen todas las composiciones de todas las corrientes, pueden ingresar ya a hacer el método McCarthy. No necesariamente necesitan los caudales, las cantidades. Bien, profe. Bueno, no sé qué otra más consulta allí, Matías, Oscar, Gabriela. ¿Cómo le fue allí en la actividad? A mí, regular, profe, me faltó, me saqué 6.5, así que me faltó para llegar al 7. Ahí. Sí, pero está bien. Yo igual seguramente de los 6,5 que lograste sacar, dentro de las devoluciones que voy a dar va a estar alguna de ellas. Pero te respondiste todas. Sí, respondí todo. Bueno, alguna capaz que en el tema de leer rápido, capaz que Se habré contestó mal. leído mal. Sí, Bien. Bueno, ahora lo vamos a ver entonces. Porque la idea es que luego con lo que viene a ser la práctica, las clases teóricas que tienen y las actividades, digamos, puedan por lo menos llevarse el concepto para luego en el momento de estudiar los finales, ¿no? Entonces hay conceptos que son clave para que no se los confundan y luego, bueno, sí hay que sentarse a estudiar, pero por lo menos para que tengan el lineamiento de cada uno de los temas. sí, profe, vamos a tener en cuenta entonces. Bien, Gastón. Bueno, chicos, los veo entonces enseguida. Yo en 10 minutitos entro a la general, así podemos hacer las devoluciones de los puntos. Bueno, profe, gracias. Bien, Gastón, María Elena.
Sigo allí la grabación. ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha bien. Bien, gracias, Matías, Leonel. Bien, allí les paso algunos de los puntos de las actividades que estuve viendo, las que en general se respondieron no bien. Por ejemplo, estaba esta que les decía que la relación de reflujo total se presenta cuando, ¿sí? Si es la relación de reflujo total, por allí pueden recordar que si es reflujo total, ¿sí? Mínimo número de etapas. Si es relación de reflujo mínimo, máximo número de etapas. Y entonces allí, una de las respuestas era, tiene infinito número de etapas. Entonces esa no era, porque si es reflujo total, ¿sí? Mínimo número de etapas, ¿sí? Esa no era. Pero si me dice reflujo total, o sea que todo lo que está saliendo del condensador, ¿sí? Como destilado, todo lo estoy regresando, o sea, el reflujo es total, entonces lo estoy regresando todo a la columna. Entonces allí sí tienen que se produce cuando todo el condensado se devuelve a la columna y no se recoge ningún producto, ¿sí? Y no hay alimentación. Esa sería la condición de relación de reflujo total. Estos son los límites, ¿no? Sobre lo máximo y lo mínimo. De hecho, en extracción líquido-líquido y en absorción también vamos a ver esos dos límites, máximo y el mínimo. Por ejemplo, en extracción líquido-líquido vamos a ver el solvente máximo y el solvente mínimo. O sea, qué cantidades voy a agregar para poder separar, ¿sí? Tal componente o extraerlo para pasarlo al disolvente, ¿sí? Y de allí voy a encontrar un óptimo, ¿sí? Entonces siempre se tiene un óptimo de tanto de la mínima como de la máxima. Bien, luego otro de los puntos, acá, este. Bueno, acá les decía que si el número de etapas ideales, con qué método se puede realizar, ¿sí? Y recuerden que nosotros acá en los problemas estamos resolviendo con un solo método, que es el método McKay-Thiele. Pero también se puede resolver, ¿sí? Con el método de Pochon-Savary, que eso nosotros no lo vemos, pero se los puede resolver con cualquiera de los dos métodos. ¿Bien? Luego, vamos a este, es el tercero. Bueno, esto era una cuestión para tener en cuenta los términos que utilizábamos, ¿no? Que le dice el balance de masa en la zona de enriquecimiento de la columna de destilación es, ¿sí? Si nosotros en general vemos la columna o el equipo de destilación en general, le hacemos el balance total, ¿sí? Que de hecho sí está puesto en la introducción de la clase práctica y en los problemas que ustedes van a resolver también, o sea, dada la alimentación F, van a tener la salida D y la salida W, o sea, destilado y residuo, ¿sí? Ese es el general. Bueno, acá le hablaba en la zona de enriquecimiento, o sea, y en la zona de enriquecimiento no está el residuo, de hecho no está el residuo. Entonces podríamos haber descartado las dos que tienen W, que son las del residuo. Finalmente me quedaba la opción que decía que era el caudal de B del vapor igual a la del líquido más el destilado. ¿Me voy explicando allí, chicos?
Bien. Luego, lo que está del balance, si bien no es que usted lo tenían al balance, pero lo podían. A ver esta. Quería ver si esta del 0,17. Ah, bien. Bueno, esto es lo que lo estuve hablando en cada uno de los grupos con respecto al hervidor parcial, ¿sí? Corresponde, ¿sí?, a una de las etapas, ¿sí?, del total de etapas que yo saco con el método McKay-Thiel, ¿sí? Porque allí también les decía en cada uno de los grupos que en el hervidor parcial tengo el equilibrio líquido-vapor. En cambio, en el condensador, no. ¿Sí? El condensador es un condensador total. Entonces, allí cuando le decía, un hervidor parcial corresponde a una etapa, a ninguna etapa o a 2 etapas, ¿sí? Entonces ya sabemos que corresponde a una etapa del total de etapas que yo saco con el método de McKay-Thiel. Luego, tenemos esta, el 0,14. Bueno, esto era como algo técnico, pero por ahí lo podrían haber deducido, ¿sí? El grado de sobredimensionamiento de la columna de destilación, o la columna de platos, ¿sí? Porque creo que les había dado un dato de sobredimensionamiento de los equipos de intercambiadores de calor. En general, recuerden que siempre es el 10%, no es que siempre, que en realidad los sobredimensionamientos andan en ese orden, ¿sí? En este caso, no era el 2 ni el 5, sino era el 15%. Y de hecho, no sé, hago la analogía por ahí cuando siempre se quiere decidir, ¿sí? Se toma como un error el 10%, ¿no? A ver, después tenemos otro punto. Bueno, acá que la mayoría lo respondió mal, es decir, no bien. Bueno, acá yo creo que por ahí por el tema del tiempo y la cantidad de palabras que había, ¿sí? Pero bueno, ahí les indicaba el paso principal en el diseño de una columna de destilación es, ¿sí? Y les daba varios puntos, ¿sí? Pero allí les indicaba cuál es el principal, ¿sí? Cuando vamos a diseñar, ¿sí? Para poder determinar la altura, primero tengo que sacar el número de etapas ideales, ¿sí? El número de etapas a partir del método. Por eso es que aprendemos, vemos en la práctica el método para determinar esas etapas. O sea, yo necesito para calcular la altura esas etapas. Bien. Luego sí necesito para realizar en sí todo el diseño las condiciones con las que ingresa la alimentación, las condiciones con las que quiero sacar mi producto, con qué caudal ingresa, etcétera, ¿sí? Pero lo principal, de hecho, en la primera parte de la introducción a la clase práctica les indica que lo que se quiere hacer es obtener ese número de etapas a partir del método. ¿Bien? ¿Vamos hasta allí? Gracias, Leonel. Y luego tenemos otros 2 puntos más, o 3, a ver, veamos este. Bueno, esto
tenemos en el tanque, bueno, esto también era muy técnico, ¿sí? Porque, ¿qué sucede? Cuando tenemos el destilado, ¿sí? En general lo que se hace es almacenarlo, ¿sí? Y se lo almacena una vez en algún tipo de tanque. Entonces, el tanque de acumulación en el equipo de destilación, ¿qué se almacena? Entonces le colocamos ahí la alimentación, el destilado o el residuo, ¿sí? En este caso es el destilado. Bien. Y luego, a ver esta. Bueno, esto también era para que ustedes lo puedan visualizar en cuanto a los conceptos, ¿no? Porque nosotros ya venimos manejando todo lo que viene a ser intercambiadores de calor, ¿sí? Y aplicando balance de masa, balance de energía. Si bien acá en estas columnas de destilación, nosotros solamente vamos a aplicar balance de masa, o balance de componentes, balance de masa general y de componentes, ¿sí? También, de hecho, está presente la energía, digamos, tanto en los condensadores, en los bebedores, las mismas corrientes líquido-vapor que se van poniendo en contacto, ¿sí? Pero para nosotros, para el método McKay-Till, no lo requerimos, ¿sí? Pero para el método Ponchon-Savarit sí lo requerimos, a esos calores, ¿sí? Que se ponen en juego. Y por ejemplo, en este caso les daba, ¿sí? ¿Cuál sería el balance energético del mismo equipo que estábamos presentando, ¿no? Con la columna, el condensador y el hervidor, ¿sí? Y allí, si nosotros colocamos, en esta parte dice del condensador, el balance energético en un condensador en el equipo de destilación, ¿sí? Si ya sabemos que allí está condensando al destilado, entonces el calor se estaría sacando del sistema, o sea que estaría en las corrientes de salida, ¿sí? O sea, porque yo estoy ingresando alimentación y estoy sacando destilado y estoy sacando residuo. Y si yo solamente analizo la parte del condensador, ese calor sería como una corriente de salida. Entonces allí les marcaba, ¿sí? El calor ya sea en el ingreso o en la salida. Bueno, el ingreso quedaba descartado y en otra de las opciones directamente no tenían el calor. Entonces esa no era. Lo que sí tenían que decidir si el calor lo colocaban como una corriente de ingreso o una corriente de salida. Y en este caso estaba dentro de las corrientes de salida. ¿Me expliqué allí, chicos? Bien. Y vamos a la última. Bueno, y acá sí estamos hablando de la relación de reflujo óptima, ¿sí? O sea, la mejor, ¿sí? Que tenemos. Esto también es técnico y acá les daba varias opciones. O sea, si es la óptima, no puede ser con un número de etapas, que era una de las respuestas, ¿no? Con un número de etapas infinito, porque es la óptima. O sea, es el número de etapas óptimo, si la relación de reflujo es óptima. No era ese. Cuando todo el condensado se devuelve a la columna, no, porque lo acabamos de ver, si se vuelve toda la columna es porque era relación de reflujo total. Entonces, última que nos quedaba es cuando el costo total anualizado, ¿sí? Es el más bajo. Bueno, entonces acá están un poco las devoluciones de los puntos que por ahí, de los que hicieron la actividad, no estaban correctos, como para que los tengan en cuenta. Bueno, chicos,
Los estamos viendo el día miércoles, entonces no se olviden, colóquense, yo también voy a colocar que tenemos ese día clases a la mañana. Yo creo que el lunes a última hora les voy a habilitar la solapa de extracción líquido-líquido para que puedan ustedes ver la introducción a la clase práctica y ya trabajar con eso el día miércoles. Así que esta acá sería la clase de hoy. La chica me la está escribiendo, vamos a ver. Sí, a las 9:15. Sí, anótenlos por allí, 9:15. Bueno, chicos, los estoy viendo el miércoles. Este fin de semana es cortito, así que lo estoy viendo a la mañana el miércoles. Hasta luego, Matías, Eliana. Hasta luego, profe. Nos vemos, Gastón.